Hola amigos, yo soy Arquímedes. Carolina. Hace días publicamos en nuestras redes sociales si querían que hiciéramos un video para YouTube. Y la respuesta fue: Nos gustó mucho la respuesta que obtuvimos y por eso tenemos hoy nuestro primer video de YouTube. Al tratarse de nuestro primer video, estuvimos pensando un poco sobre qué tema íbamos a tratar o cómo íbamos a preparar el video. De pronto hablar un poco sobre nosotros Cafeteras. o alguna receta, ¿por qué no? La verdad, vamos a hablar de todo un poco. Hasta que dijimos, bueno, si vamos a hablar de café, lo ideal sería empezar por conocer qué es el café, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. La historia del café. Para hacer la historia del café más interesante, vamos a relatarles todos los hechos transcurridos desde el siglo XV hasta nuestros días. Los sufíes, una rama mística del Islam que llegó a la fama en el siglo II después de su fundación, fueron influenciados por la alquimia. El maestro sufí opera sobre el metal base del alma del discípulo y con ayuda de los métodos espirituales del sufismo transforma este metal base en oro. La palabra sufí deriva del árabe para lana, lo que refleja la vestimenta sencilla de los discípulos. Difundidos por los jeques en el siglo XII, el sufismo había llegado a Yemen. Se tiene la creencia de que los sufíes fueron los primeros en adoptar el consumo del café a finales del siglo XV. El café no solo ayudó a permitir que los devotos se mantuvieran despiertos durante sus rituales nocturnos, sino que la transformación del grano del café durante el tostado reflejó las creencias alquímicas en la transformación del alma humana que se encontraba en el corazón del sufismo. A finales del siglo XVI, las montañas de Yemen estaban produciendo una cantidad significativa de café, y sería natural suponer que se había introducido desde Etiopía a través del Mar Rojo en épocas anteriores. En cuanto al origen de su nombre, también ha habido confusión, y este ha sufrido numerosas modificaciones a través de la historia. Parece que los abisinios primitivos llamaron bun a la cereza y el arbusto, y bunchu a la bebida. Posteriormente, y por prepararse entonces la bebida en forma de un vino, los árabes le dieron al café el nombre de kawab, y este degeneró a kawet. De allí lo tomaron los turcos para llamarlo kahve. Existen varias leyendas sobre el origen del café. El relato no confirmado, pero el más popular de todos, involucra al pastor de cabras llamado Kaldi, quien se percató de los efectos energizantes que experimentó su rebaño cuando mordisquearon las bayas rojas y brillantes de cierto arbusto. Su júbilo lo indujo a tomar unas cuantas bayas y hojas del arbusto para llevarlas a un monasterio, donde los monjes, por curiosidad, las pusieron a cocinar. Al probar la bebida, la encontraron de tan mal sabor que arrojaron a la hoguera lo que quedaba en el recipiente. Los granos, a medida que se iban quemando, despedían un agradable aroma. Fue así como a uno de los monjes se le ocurrió la idea de preparar la bebida a base de granos tostados. En la época en la que se introdujo el café, ya habían varios conflictos con la prohibición de alcohol en estos países islámicos debido a su religión. Tras la llegada del café, aparecieron las cafeterías, que se convirtieron rápidamente en la cuna del liberalismo, donde se reunían los intelectuales, principalmente filósofos y letrados. Por ello, los imanes ortodoxos y conservadores quisieron prohibir el consumo del café en la Meca y en el Cairo. En la Meca, el emir Jair Bey observó afuera de la mezquita a varios hombres bebiendo lo que parecía alcohol en edificios que parecían tabernas rudimentarias. Hizo preguntas y descubrió que en realidad se trataba de una nueva bebida, el café. Rápidamente reunió a un equipo de hombres eruditos, médicos, clérigos y hombres en la calle para decidir si la bebida se ajustaba al Corán,
que prohíbe toda forma de intoxicación. El resultado del debate hizo que Jair Bey prohibiera el consumo del café en esa ciudad e informó de su acción al sultán en el Cairo, donde parece que el café ya estaba bien establecido entre la comunidad sufí. El sultán ordenó a Jair Bey que revocara la prohibición. El café, por ser una de las bebidas preferidas de los sufíes, se extendió rápidamente por los territorios recién unidos, actuando tanto como un motor de cohesión social y como un producto comercial muy valorado. Tras el levantamiento de la prohibición, las esposas de los mortales podían legítimamente afirmar que la falta de café en el hogar era motivo de divorcio. Para 1583, la bebida se expandió desde Etiopía y llegó a los países árabes como Persia y Yemen. El primero que describió el café fue el médico botánico y viajero alemán Leonhard Rauwolf en 1583, en su libro titulado Los viajes del Dr. Leonhard Rauwolf en los países del Este. Una bebida tan negra como la tinta, útil contra numerosos males, en particular los males del estómago. Sus consumidores lo toman por las mañanas en una taza de porcelana que pasan de uno a otro y de la que cada uno toma un vaso lleno. Está formada por agua y el fruto de un arbusto llamado bunu. Los árabes fueron los primeros en comercializar el café. Fueron tan protectores y celosos de impedir que la planta saliera de sus territorios que prohibieron la exportación de la planta y cuidaron de hervir las semillas antes de despacharlas al extranjero. Sin embargo, era difícil controlar esa prohibición con las grandes peregrinaciones a la Meca. En 1627 encontramos la segunda referencia escrita sobre el café. Sir Francis Bacon, célebre filósofo, abogado, escritor y científico inglés, mencionó el café en una de sus obras llamada Sylva Sylvarum, publicada póstumamente en el año de 1627. En esa obra, Bacon describió los hábitos de consumo del café y otras sustancias por parte de los turcos. Según una leyenda, el sufí Baba Budán, peregrino moedano, llevó la planta de café de la Meca al estado de Mysore, en la India, para plantarla allí. Había comenzado de este modo a propagarse el cultivo en zonas distintas a Arabia. El café fue introducido a Europa por los otomanos durante el siglo XVII a través de dos canales, la diplomacia y la guerra. En el primer caso, la diplomacia, fue el embajador turco quien despertó la atención de los franceses por el café. En 1669, la corte del rey Luis XIV se estaba acercando a su cúspide cuando llegaron las noticias de que el sultán Mehmed IV había enviado a Soleiman Aga a París para una audiencia con el joven rey. Luis XIV, creyendo que estaba tratando con el gran embajador turco en persona, encargó un nuevo traje incrustado con diamantes y piedras preciosas, organizó una lujosa fiesta en los jardines del castillo e hizo todo lo posible para impresionar a su anfitrión. Evidentemente los trajes tardaron en hacerse, ya que aunque Soleiman llegó a París en julio, el rey no lo recibió sino hasta noviembre. Llegado el día de la reunión, Luis XIV hizo presencia en un trono plateado cubierto con diamantes, mientras que Soleiman se presentó vestido con una túnica de lana, una vestimenta característica de los orígenes del sufismo. Soleiman no parecía deslumbrado por la magnificencia que lo rodeaba, lo que no era demasiado sorprendente teniendo en cuenta el estilo que los sultanes mantenían. Soleiman se sorprende al ver al rey francés haciendo tantas ceremonias por un simple embajador, tomando esto no como un honor que se le estaba haciendo, sino como una provocación o una burla a las costumbres ostentosas otomanas. Durante la ceremonia, Soleiman se olvida por completo de mostrar la admiración debida a un rey. No se postró de manera abyecta ante el trono, solo hizo una leve reverencia y le entregó a Luis la carta del sultán.
Este acto de frialdad hiere el orgullo de Luis XIV, sintiéndose completamente ofendido. El rey miró la carta y, como era bastante larga, sugirió que la leería más tarde. Solimán se sintió ofendido cuando el rey no mostró asombro al ver el nombre del sultán al pie de la carta. Al concluir la ceremonia, ambas partes se despidieron furiosos de indignación. Solimán, por su parte, no permaneció tranquilo. Había alquilado uno de los mejores palacios de París y procedió a remodelarlo al mejor estilo turco. Solimán no necesitó volver a ir a la corte, ya que la corte acudió a él, especialmente las mujeres. Innumerables condesas y duquesas entraban al palacio para probar el café, una bebida desconocida por los franceses. El café era amargo para el gusto de los franceses y Solimán se dio cuenta rápidamente que adicionando azúcar hacía que la bebida fuera más sabrosa para sus visitantes. Mientras sus visitantes disfrutaban del café, Solimán narraba las historias de los orígenes de esta bebida. Así Solimán se ganó la confianza de la corte francesa y pronto obtuvo toda la información que necesitaba, que el rey estaba realmente preocupado solo de que su frontera con el imperio Habsburgo permaneciera intacta y todo lo que sucediera al este de Francia no le preocupaba. Mientras tanto, la sociedad parisina se enamoró del estilo otomano y el café fue la bebida de moda que lo acompañó. Con toda la información recolectada, Solimán decide regresar con el sultán, dejando a cargo a su amigo Pascal, y así fue como el café se estableció lentamente en Francia. La segunda vía de introducción del café en Europa fue a través de la guerra. Si bien a primera vista la misión diplomática de Suleiman Aga puede haber sido un fracaso, la información que había recabado sobre las actitudes francesas hacia sus fronteras en el este ciertamente influyó en la política otomana posterior. Los otomanos decidieron conquistar Europa. El sultán Mehmed IV puso a su gran visir Kara Mustafa Pasha a cargo de un ejército de 300.000 hombres con estrictas instrucciones de no regresar hasta completar la misión. Sugirió además que Viena sería el punto de partida adecuado, ya que allí fue donde su ilustre antepasado Suleiman el Magnífico había sido detenido en 1529. El asedio resultante de Viena en 1683 se considera un evento crítico en la historia de Europa. Acorralados y desesperados, los vieneses necesitaban un emisario que pudiera cruzar las líneas turcas para enviar un mensaje de ayuda a los vecinos cercanos, las tropas polacas. Franz Kolczynski, diplomático polaco que hablaba con fluidez 7 idiomas, entre ellos el turco, asumió la tarea disfrazado con un uniforme turco. Después de un recorrido peligroso, Kolczynski completó su valiente misión. El ejército polaco se movilizó rápidamente a Viena y los turcos fueron derrotados. En su prisa por la retirada, los turcos dejaron una gran cantidad de suministros, bueyes, camellos, alimentos y granos de café, los cuales fueron tomados por los vieneses. Los granos de café eran desconocidos en Viena en ese momento. El valiente Kolczynski, después de haber sido recompensado con 100 ducados por sus hazañas, se ofreció a liberar a las autoridades del cargamento de café. Con el dinero compró una propiedad y pronto abrió una cafetería que llamó Blue Bottle, combinando felizmente el botín de la guerra y las habilidades de preparar café que había aprendido en Estambul. No ha sido posible establecer si este fue el primer café de Viena. Sin embargo, el agudo valor de Kolczynski se ha grabado en la historia del café vienés, por lo que se ha convertido en un héroe. En 1862, una de las calles de Viena recibió el nombre de Kolczynski y se instaló una estatua de él en una de las esquinas. Y en 1885 se instaló una estatua de bronce en una de las esquinas de una calle de Ucrania. El café continúa expandiéndose por Europa, llegando esta vez a Italia gracias a los mercaderes venecianos. Y aquí surge otro relato no confirmado pero fascinante. Algunos sacerdotes católicos llamaban al café como una amarga invención de Satanás, pues lo veían como un posible sustituto del vino, el cual era una bebida santificada por Cristo. Se aconsejó al Papa Clemente VIII prohibir el café, pues presentaba una amenaza de los infieles. Después de haberlo probado, el Papa Clemente quedó cautivado y para resolver el dilema religioso, bautizó simbólicamente el brebaje, haciéndolo así aceptable para los católicos. El café continúa expandiéndose, llegando esta vez a manos holandesas, quienes obtuvieron la planta del café de Yemen.
Los holandeses se habían interesado por el nuevo cultivo. Hicieron una importación de las semillas de esta planta a Ceilán, Sri Lanka. A finales del siglo XVII, realizaron los primeros esfuerzos para llevar la planta a Java, Indonesia. Una primera importación de plantas llevada de Malabar, India, en 1696, prospera lentamente hasta que unas inundaciones acaban con los cultivos. 3 años más tarde, los holandeses hacen una segunda importación con tanto éxito que las Indias Occidentales se tornan en una de las primeras zonas mundiales de producción y los cafetos de Java se convierten en los progenitores de todos los cafetos que habrían de extenderse por Asia y América. Y hasta aquí el primer video de la historia del café. En la segunda parte te contaremos cómo el café llega a América, un viaje maravilloso que involucra hechos muy interesantes. Comenta qué te ha parecido este video y si deseas ver más videos como este. Si te ha gustado, déjanos un like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes unirte a nuestra cuenta de Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo video.